La temática evaluada en la prueba implementada es el del verbo to be en el tiempo pasado. El verbo to be en pasado es de las temáticas más importantes para desarrollar las competencias básicas del inglés en el nivel A1.2 o A2 según el marco común europeo, ya que esta forma las bases para mantener una conversación en inglés sobre anécdotas, estados personales o situaciones que ocurrieron en el pasado. También para hablar sobre características físicas o personales, sobre posesiones o localizaciones en el tiempo pasado. Es fundamental para avanzar en el aprendizaje en inglés, ya que también se usa en el pasado continuo y se utiliza en una gran variedad de contextos en el inglés, y para el grado séptimo es importante la evaluación de esta temática para que los estudiantes inicien conversaciones básicas y avancen a un siguiente nivel en el idioma inglés. A continuación explicamos los niveles o el nivel de conocimiento evaluado en esta prueba. En Colombia, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se alinean con los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas con los estudiantes de séptimo grado que están en el nivel A1.2. Este nivel describe a un usuario básico del idioma que puede comunicarse con frases simples y cotidianas. El criterio establecido para ajustar esta prueba con dichos lineamientos fue acomodar tres tipos de pregunta. Por un lado están las opciones múltiples, por otro lado está la pregunta abierta y finalmente acomodación de oraciones. Las preguntas de opción múltiple permiten a los estudiantes identificar la forma correcta del verbo to be en pasado en diferentes contextos. Las preguntas de acomodar la oración permiten que los estudiantes comprendan cómo se construyen las frases utilizando correctamente el was y el were. Finalmente, la pregunta abierta permite que los estudiantes construyan sus propias oraciones y de una vez por todas aplicar su conocimiento gramatical de manera autónoma en un contexto real. Esta prueba escrita del verbo to be en pasado permite que se puedan aplicar a los estudiantes de séptimo grado en Colombia y que estén alineadas, por supuesto, con las competencias descritas en el nivel A1.2. Continuando tenemos el diseño de la prueba. El diseño de la prueba para la evaluación de verbo to be en pasado para los estudiantes del grado séptimo fue un proceso meticuloso que se enfocó en evaluar los diferentes niveles y aplicación de esta estructura gramatical. Se inició por definir cuáles eran los objetivos específicos. En este caso, el objetivo específico es evaluar la capacidad de los estudiantes de utilizar y recordar el verbo to be en pasado, was and were, y su capacidad para aplicarlo en contextos específicos y comunicativos. La estructura de la prueba se dividió en tres tipos de preguntas: la selección múltiple, la ordenación de oraciones y una pregunta abierta. La selección múltiple es una pregunta que está diseñada para evaluar el reconocimiento y la aplicación de la forma correcta para utilizar el verbo. Se tenían tres opciones y solamente una de ellas era la correcta. El segundo tipo de preguntas era el de ordenación de oraciones. Este tipo de preguntas nos ayuda a nosotros como docentes poder ver si los estudiantes realmente están aprendiendo la estructura de este verbo en este tiempo. En cualquier tiempo, puede ser en futuro, en pasado, en presente, pero poder percibir si el estudiante está viendo la estructura y de verdad está comprendiendo qué la compone y cómo se pueden construir es muy importante. Y por último tenemos la pregunta abierta. Este tipo de preguntas es muy importante porque le permite al estudiante ser creativo a la manera que se evalúa el mismo y se pone como a tope con el conocimiento que adquirió. Entonces también es muy importante tenerla en cuenta para las evaluaciones. Esta evaluación se creó con el propósito de que fuera una evaluación integral que abarcara desde el reconocimiento de reglas hasta la aplicación práctica de este verbo en contextos comunicativos reales. Avanzando tenemos la aplicación de la prueba. Para esto iré definiendo la estructura a la medida que avanza el video. Instrucciones iniciales. Para esta parte de la prueba se espera que se le explique al estudiante la estructura de la evaluación y el tipo de preguntas que estarán allí presentes. Además de que se les recordará que sean cuidadosos con la lectura y que respondan de manera consciente.
2. Distribución de la prueba. Para esta parte contamos con una herramienta, una hojita que nos permita distribuirle a cada estudiante las preguntas. 3. En esta parte ya avanzamos con el monitoreo de soporte. Allí el docente estará presente durante toda la evaluación para responder preguntas acerca de instrucciones para la prueba sin dar muchas pistas, y además se asegura que los estudiantes trabajen de manera independiente y respetando el tiempo asignado. 3. Recolección de la prueba. Para esta parte ya como tal recolectamos la prueba y consideramos la exactitud de las respuestas y la correcta aplicación de la estructura gramatical. En este proceso, una administración ordenada y efectiva de la prueba, asegurando los resultados, reflejan con precisión el nivel de comprensión y aplicación del verbo to be en pasado por parte de los estudiantes. Cordial saludo, mi nombre es David Sánchez y yo les hablaré sobre la contextualización del escenario y los resultados de la prueba más adelante. Esta prueba se implementó en el grado séptimo del Instituto San Martín de Porres, ubicado en el barrio Toledo Plata de la ciudad de Cúcuta. Una institución privada muy pequeña pero realmente muy acogedora, que busca formar niños y jóvenes en el marco de los fines de la educación colombiana. En el grado séptimo habían 25 estudiantes presentes, de los cuales 15 eran niños y 10 eran niñas, en un rango de edad aproximado entre los 2 y los 14 años. En los resultados de la prueba, la prueba consistió de un total de 10 preguntas diseñadas para evaluar las competencias lingüísticas de los estudiantes en el tema específico del verb to be in past. Por el lado de las respuestas acertadas variaron en cada alumno, pero en promedio fueron de 6, lo que indica un nivel aceptable del tema, aunque con cierto margen de mejora en algunos casos. Por otro lado, la gran mayoría de estudiantes cerró un promedio de 4 preguntas, lo que sugiere que si bien existe un conocimiento y comprensión del tema, también hay ciertas áreas que requieren atención adicional porque se equivocan en algunas preguntas específicas, como lo eran por lo general la pregunta abierta y las preguntas de ordenar las oraciones. Por ende, se analizó que el 76% de los estudiantes aprobaron la prueba, lo que indica un dominio general del tema en el aula de clase, en el cual de este grupo el 28% obtuvo una calificación alta de 4.1 a 5, pues lo que sugiere un dominio muy sólido del tema. Por otro lado, el 48% obtuvo una calificación de 3 a 4, en el cual indica un nivel de competencia aceptable, pero con un cierto espacio para mejorar. Y por último, el 24% restante que no logró aprobar la prueba, ya que obtuvo una calificación de 1 a 2.9, y lo que sugiere una comprensión muy limitada del tema y con una necesidad de una intervención adicional de parte del profesor. Muchas gracias. La evaluación es un instrumento fundamental en la mejora de la calidad educativa, pues permite valorar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje. Esta herramienta permite identificar las áreas en necesidad de refuerzo, como se observó en el caso expuesto, donde se puso en evidencia no solo el nivel de desarrollo de conocimiento teórico y gramatical, sino también la necesidad de reevaluar y ajustar las estrategias pedagógicas para abordar de manera más efectiva el desarrollo de la competencia comunicativa y la creatividad lingüística de los estudiantes. En ese sentido, la investigación educativa es un instrumento metodológico que ofrece un análisis extensivo en los métodos y estrategias que se emplean en el aula a fin de determinar su efectividad y realizar su reconfiguración para crear estrategias alternativas que solucionen la problemática que se identifica en el aula desde propuestas contextualizadas.